encontramos en nuestro bloque sobre este ciclo que empezamos a desarrollar en este año 2019 sobre la vida espiritual y los grados de oración. En el programa del domingo pasado yo les expliqué una definición teológica de lo que es la espiritualidad como ciencia, una ciencia espiritual, práctica y teórica. Y hablamos de sus fuentes, hablamos del método católico y hablamos de la finalidad, a la luz de los distintos dones y carismas con los que el Espíritu Santo enriquece espiritualmente a la Iglesia. Habíamos visto ya desde la óptica pastoral que es la espiritualidad, como dije, entre amigos, todo aquello que recibimos en nuestro interior y nos va transformando en la vida, acercándonos a Dios y a la luz del Evangelio de hoy, dando frutos buenos. Los frutos los compartimos, pero primeramente los que disfrutamos de los frutos somos nosotros mismos y también los otros. Cuando nosotros estamos bien, los demás están bien también. Cuando uno irradia paz, los demás reciben esa paz. Y así tantas otras cosas. Para eso dedicamos todo el bloque del programa del domingo pasado, ¿verdad? Los invito siempre a quienes no pudieron escucharlo, que ingresen a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Ahí están por fechas ordenados los programas. Nosotros destacamos que es fundamental la vivencia en toda experiencia espiritual. La espiritualidad, digamos así hoy, dando un paso más como experiencia religiosa. La palabra religiosa proviene de religare. Ligare es lo que nos une, lo que nos vincula, lo que nos ata por nuestra opción personal a Dios. Y re es un prefijo que quiere decir firmemente. Por lo tanto, una experiencia religiosa es la experiencia que uno tiene firmemente atada con Dios, que son frutos de nuestras opciones personales en este seguimiento a Jesucristo el Señor, según la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza bíblica, la enseñanza, al decir de la Iglesia, del magisterio, de la tradición apostólica incluso. Es importante saber que la palabra experiencia, que la uso muchas veces y seguramente va a salir más de una vez durante nuestro ciclo, significa ir de caminos, un exper ire, un ir de caminos en esta entrega que vamos haciendo después de escuchar la voz de Jesús que nos va llamando. Y como explicaba en el programa anterior, uno se va uniendo más, tiene más necesidad en la vida de fe, de saciar la vida con la presencia de Dios. Uno va priorizando otras cosas, quiere más vida espiritual. Uno se da cuenta también de la conciencia que necesita generar en la vida de Dios. Y a lo mejor esto que antes no nos atraía tanto, hoy sí nos atrae. Hoy sí nos seduce, hoy sí nos persuade. Y por eso estamos juntos cada domingo, ustedes y yo lo mismo, porque amamos a Dios, porque lo buscamos con sinceridad de corazón, siempre en la línea que Jesús ha trazado en su querigma, en su anuncio, y la línea es la línea del amor. Entonces, en esta experiencia, en este ir de caminos que vamos teniendo en nuestra vida interior, yo quiero presentarles a dos autores, porque son muchos los autores clásicos de la espiritualidad cristiana católica que partieron de la experiencia, y para hablar de la experiencia se puede hablar entonces de espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad es la que vivimos y no solo la que pensamos. Una vez puede pensar, pero puede no vivir. Recordemos que los pensamientos
tienen forma y vida. Entonces, según la forma y la vida que le vamos dando a nuestros pensamientos en Dios, vamos a lanzarnos a la experiencia espiritual, porque es un lanzamiento realmente. Santa Teresa, por ejemplo, que para mí siempre, y como para toda la Iglesia, es un referente en la vida espiritual, dice: no diré nada que no haya experimentado una y aunque muchas veces. Ella era una persona muy mesurada, todo lo que le ocurría, aún en su interior, lo trataba con Dios, lo discernía y nunca quiso hacer alarde de nada. No obstante, en general, la experiencia entró como prueba posterior para convalidar la teoría. Es decir, la teología como ciencia espiritual, teología espiritual, fue admitida después de muchos años dentro del saber teológico como parte de la ciencia de Dios, que es la teología, justamente porque se teorizó muchísimo, y la palabra justamente griega theoría quiere decir visión, no una visión en cuanto a algo así como una aparición, sino visión en el sentido de tener una conciencia diáfana de lo que es la vida de Dios. Y eso lo vamos teniendo todos, porque primero nos damos cuenta y después nos lanzamos a la experiencia. Es decir, hasta no abrir los ojos y darnos cuenta, nunca nos lanzamos a la experiencia. Es como que tenemos una pierna afuera y otra adentro, y tenemos que llegar a poner las dos piernas juntas y caminar en esto que se llama el camino de la conversión. Tengamos en cuenta lo siguiente, que me parece que a modo de síntesis puede ir iluminando mucho esta ambientación que estoy haciendo. Por un lado, toda experiencia espiritual es un fenómeno complejo, o sea que debe ser, decimos, discernida, debe ser evaluada, sobre todo cuando la persona va teniendo esa sed mayor de no tener formadores, que ya no es lo mismo que gente que da charlas. Las charlas sirven para un tiempo, pero se agotan. La formación ya es una cosa mucho más espesa, donde uno interdisciplinariamente va uniendo y va integrando elementos que hacen a forjar una personalidad en Cristo. Por eso digo, es necesario saber llamar a cada cosa por su nombre. Entonces, debe ser discernida, debe ser evaluada. Sanamente para nuestro bien, lógico. Cuando uno tiene formadores, ya en un proceso continuo de integración interdisciplinaria de la formación, ya uno cada día va aprendiendo más, va abriendo los ojos, va teniendo mayor seguridad de esos pasos que va dando en la fe. A la luz de lo que anuncié el domingo pasado, basándome en Otto, este filósofo de la religión, quien llama a Dios misterio tremendo y fascinante a la vez. Eso se da al principio de la vida espiritual, donde la persona tiene por momentos una fascinación, se siente subyugada por Dios, y por momentos siente como una distancia, y ante Dios es nada, la gota en el océano de Santa Isabel de la Trinidad, como lo comenté el domingo pasado. No quiero dejar de mencionar que el proceso de las acciones, o sea, de las cosas que nos van sucediendo en la vida interior, y de las reacciones también, cómo reaccionamos frente a lo que Dios va dando al alma, muchas veces nosotros no somos capaces de discernirlas. Siempre tengamos en cuenta esto: todo lo que viene de Dios da paz y bienestar. Mientras nosotros en la experiencia interior tengamos paz y tengamos bienestar, ¿bienestar qué es? El bienestar es un estado de ánimo
permanente, equilibrado. No es que algún día estamos muy felices, otros días deprimidos, al otro día más o menos, otro día enojados, otro día contentos. No, hay bienestar. El bienestar afecta principalmente el ánimo de una persona. Entonces, mientras haya paz y bienestar, ninguno tema su experiencia espiritual. Vamos bien, vamos bien. Ahora, cuando eso es aparente, que me dura un día, y después me vienen miedos, y después me vienen dudas, y después estoy como que no sé dónde estoy parado, quiere decir que no voy bien. Para eso tengo que saber formarme, optar por la formación, abrazar la formación. Como nos escribió a todo el laicado hoy San Juan Pablo II en el año 1989 en Christe Fideles Laici, la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de un cristiano. Ustedes, que son mis oyentes, se dan cuenta que sin la formación no podemos vivir una vida de fe. Quiero decir, cada día más los que me siguen desde hace tantos años en la formación se dan cuenta de la relevancia fundamental que tiene la formación. Por eso, en este proceso de acciones y reacciones, es importante distinguir entre lo que se llaman ocurrencias de aquello que se llama inspiraciones. Las ocurrencias siempre son humanas. ¿Pueden ser buenas? Sí, claro, pueden ser buenas. No todas las ocurrencias son malas, pero lo que quiero significar, no usemos tan fácilmente Dios me inspiró, Dios me habló, Dios me dijo. A ese lenguaje hay que tenerlo un poquitito controlado, porque toda inspiración, como les acabo de leer esas palabras de Santa Teresa, ella discernió siempre todo lo que veía que era verdaderamente una inspiración divina. Hay que discernirlas. Hay mucha gente que por su fe, por su devoción, yo entiendo todo esto, pero estoy hablando desde la formación, sin desatender la humanidad de cada uno y respetando siempre la espiritualidad de las personas. Pero me doy cuenta que a veces lo dicen de buena fe, lógico, pero es por ese amor que le tienen a Dios, pero no es precisamente que Dios les inspiró eso, porque las inspiraciones siempre tienen una calificación. Todas las inspiraciones conocen el carácter de continuidad. O sea, que todo lo que Dios inspira siempre continúa, nada es breve. En cambio, las ocurrencias hoy vienen, mañana no están. Yo he atendido muchos líderes de distintos movimientos de la Iglesia, a través de los años. Y muchas veces, cuando los he atendido, algunos me decían, yo quiero fundar un movimiento, con mi esposa queremos fundar un movimiento, o con mi marido queremos fundar un movimiento. Y siempre les recomendé, récenlo un año entero, 2 años, no se apuren, porque el tiempo le pertenece a Dios, como nosotros le pertenecemos a Dios. Sin embargo, agregué, evalúenlo bien, consúltenle bien a Dios, porque esto que quieren hacer es muy hermoso, pero es una responsabilidad que si uno verdaderamente no ha sido llamado a ser fundador o fundadora, mejor no meterse en eso, por todo lo que acarrea la apertura de algo nuevo en la vida de la Iglesia. Entonces doy estos ejemplos como para elastizar un poco el concepto de ocurrencia, que siempre es personal, es humana, y la inspiración, que es lo que viene de Dios, es un influjo del Espíritu Santo, toda inspiración. Pero acabo de decir, conoce el carácter de continuidad. Es decir, vamos a ir a algo concreto. ¿Cómo sabemos que una persona tiene un carisma? Y lo vemos en los años, si no las cosas
al poco tiempo ya no va más. Así como atendí personas con muy buenas intenciones, líderes que tienen carismas de liderazgo, mujeres y varones. Entre ellos también atendí personas que se presentaban como predicadores. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice que a algunos Dios les dio el carisma de la predicación. La palabra carisma proviene de harisma, como ya expliqué otras veces. Harisma a su vez deriva de haris en griego, que quiere decir gracia. O sea que carisma es una porción de la gracia de Dios que el mismo Dios deposita en una persona. Por eso todos nos tenemos los mismos dones. A veces no tenemos determinados carismas, pero sí tenemos cualidades que son cosas que se le acercan a los carismas, pero no son carismas. La predicación, bíblicamente, es entendida como un carisma, el carisma de la predicación. Si uno tiene ganas de dar una charla es una cosa, si uno tiene ganas de servir a sus grupos, sus comunidades, es otra cosa, pero decir que tener el carisma es algo así como que se ve de un día para otro, yo diría que se lo replantee. Como les he dicho a algunas personas, si es un carisma de predicación, lo vas ir viendo en el tiempo. Vos trabajá en tus predicaciones, pero acordate que el carisma de predicación exige mucha formación, porque va a llegar un momento en que no vas a tener nada más que decir. O sea, tenés que formarte sí o sí. Hacia un profesorado de ciencias religiosas, hacia un profesorado de ciencias sagradas, hacia la carrera académica de teología, pero formate, porque lo contrario siempre es lo mismo, que da vueltas y vueltas, y uno tiene con qué dar de comer a la gente. Mientras tanto, como todo carisma, se discierne en el tiempo. Y esto es un trabajo continuo. A mí justamente me llevó a hacer la misma carrera de un sacerdote, con las mismas materias, el hecho de predicar. Cuando yo era muy joven, al iniciarme tan joven, con los retiros espirituales, a los 27 años, yo me daba cuenta que el seminario catequístico más otro estudio que había hecho no me alcanzaba, que tenía que estudiar toda la filosofía y toda la teología y las materias pastorales para tener una preparación bien condensada y dar cosas buenas a los cristianos que me rodearan a lo largo de mis pasos por la tierra. Es decir, a mí el carisma de la predicación, que hoy ya se cumplen en agosto 32 años ininterrumpidos de predicar retiros espirituales todos los meses de mi vida, y que se abrió a sacerdotes, a monasterios, a religiosas, porque así lo llevó Dios. Jamás en mi vida he presentado un currículum, sino que la misma iglesia va convocando, porque es el Espíritu el que lleva. Ahí me he dado cuenta, lógico, no ahora, desde hace muchos años, 32 años de ejercicio, no es el inicio de un carisma, ¿verdad? Pero en eso debo reconocer que como me veía llamado por Dios a la predicación, fui a estudiar la carrera de teología, porque era consciente, y lo mismo les transmito yo a los demás. No obstante, en mi caso, mi carisma de predicación se discernió desde los 21 años hasta los 27 que empecé. Tuve casi 7 años de dirección espiritual discerniendo si Dios gestaba un nuevo predicador para la vida de la iglesia. Bueno, ahora ya han pasado 32, obviamente está todo dicho. Pero ¿qué necesidad hay de formarse? Sí, mucha necesidad. La formación lleva a distinguir entre una ocurrencia y también una inspiración. Ambas forman parte de la experiencia espiritual, por supuesto,
pero también hay que discernir, para que no fácilmente digamos, Dios me inspiró, Dios me dijo, Dios me habló. Esas palabras son muy proféticas, hay que tratarlas con mucho cuidado, porque si alguien que me está escuchando alguna vez o varias usó estas palabras, se dará cuenta que de no haber sido realidad, si hubieran actuado conforme a lo que pensaban que Dios les inspiró, cuántos errores hubiesen sucedido. Por eso decía hoy, la humildad va a ser siempre nuestra buena compañera. Siempre ha existido una cierta, digamos, reticencia respecto de las experiencias espirituales. Hoy se da una revalorización a la vida espiritual en la vida de la Iglesia Católica. Karl Rahner, que es un teólogo a quien he seguido mucho, contemporáneo, él dice que el cristiano del futuro será un místico, uno que ha experimentado algo, eso es místico, o no será cristiano, o sea, o místico o no será cristiano. Claro, porque ¿qué es la mística? Un místico no se caracteriza precisamente por una levitación, o sea, perder el contacto con la gravedad. Los místicos se desarrollan por la santidad que interiormente van desarrollando en un camino de espiritualidad profunda. Si debo definir lo que es la mística a la luz de la teología espiritual, la mística es una experiencia de comunión, presencia y unidad con Dios y con los hermanos. Entonces, en esta experiencia de comunión, unidad y presencia, es que se nota el desarrollo del Evangelio en una persona. Por eso son palabras que las recogí para nuestro ciclo de Karl Rahner, muy aleccionadoras, por cierto. Y también hay otro autor, Xavier Picasa, que dice, no solo importan las razones, sino las experiencias significativas. Es decir, lo que para uno realmente es significativo. Y a veces se puede dar hasta incluso cuando hay una asamblea de oración o un grupo de oración, se puede dar que algunas personas experimentaron algo muy fuertemente y otros menos, porque también depende de qué disponibilidad he tenido ese día en la oración respecto a la acción del Espíritu Santo en nosotros. La modernidad puso su confianza en la razón. Ahora, la posmodernidad parece ponerla en los sentimientos y en la experiencia. Por eso nosotros vamos a tratar de discernir cuáles son los lugares, espiritualmente hablando, donde se desarrolla la experiencia espiritual, este ir de caminos de la mano del Espíritu Santo y dejarnos aleccionar por nuestro Divino Maestro, que es Jesús. Bueno, preguntarse por lugares de la experiencia espiritual es preguntarse por el dónde surge la relación entre el espíritu y la persona. Sabemos todos que desde el bautismo es que se realiza lo que se llama la hipóstasis. La hipóstasis es una fusión. Dios se perpetra en la persona y comienza a mocionarla. Mocionar en espiritualidad quiere decir movilizar a la persona. Ahí está lo que decíamos en el programa anterior y hoy. Uno empieza a sentir deseos de ir al templo, de participar de la misa, como mucha gente me dice, yo antes iba a misa de vez en cuando, ahora siento esa necesidad de ir, si puedo, todos los días. Otros me dicen, yo rezo más mi devoción al rosario, a la Virgen, me uno con ellas por el rosario, una devoción altamente recomendada por todos los papas. Tengo ganas de rezar más. Muchos oyentes a mí me han respondido acá en los WhatsApps cuando les envié la aplicación de la liturgia de las horas. Qué lindo, Claudio, ahora estoy orando todos los días, rezo laudes y vísperas. Antes de irme a dormir rezo las completas.
uno empieza a sentir más deseos de las cosas de Dios. El silencio, empezamos a amar más el silencio como lugar de encuentro con Dios. Como decía el Papa Benedicto, Dios no habla a través del ruido, ¿no? O sea, el silencio es algo muy bíblico, es inobjetable. Por otro lado, digo, la experiencia es vivida dentro de cuadros concretos de referencia y dentro de estados de vida eclesiales completos. Cuando digo cuadros completos de referencia, quiero decir que cada uno se va identificando con una espiritualidad y una modalidad carismática. Hay gente que pertenece a movimientos y hay gente que no siente ningún llamado para estar en ningún movimiento, pero sí le gusta trabajar en su parroquia, le gusta atender todo lo que puede, el servicio a los más necesitados, otros en la liturgia, otros en la adoración, otros en Cáritas, otros en otras actividades de la parroquia. Entonces tienen un cuadro concreto de referencia. En mi caso, por ejemplo, nuestra casa de formación es casa de formación y oración. Nos dedicamos a la formación y a la oración, a esas dos cosas en concreto, y todos los hermanos que vienen a la casa de formación se identifican con eso, sienten que Dios les pide eso, y hay solteros, hay casados, hay viudos, hay separados, vienen todos de distintas edades, pero hay una identificación con cuadros concretos de referencia. Eso se llama identificación, y dentro del estado de vida propio de cada uno, el sacerdote como sacerdote, los religiosos y religiosas como tales, y los laicos como tales. Qué importante es esto, los cuadros concretos de referencia dentro del estado de vida eclesial al cual Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Delimitar a los lugares clásicos la experiencia espiritual sería algo así como quedarnos encerrados en una espiritualidad sola, digamos, lo más clásico que es lo monástico conventual. Nosotros debemos formar un templo con Dios desde el corazón en primer lugar, porque el alma es lo que se contacta en forma directa con Dios. Y Dios ha creado el alma para que cada hombre tenga acceso directo a él y pueda entrar, como dice la carta a los Hebreos, en su trono de misericordia y se pueda posicionar frente a Dios. Después, cuando uno dice, bueno, me voy a un monasterio para hacer un retiro, me voy a tal lugar, necesito estar unos días, está muy bien, como también vamos a la casa de formación nuestra, la Divina Misericordia, como al retiro del domingo que viene, 10 de marzo. Nos reunimos un día entero, con capacidad de síntesis, oramos mucho, se forman mucho todos los hermanos y se llevan todo ese día domingo que decidieron dejar otras actividades para estar a solas con Dios y con la Iglesia comunidad. Reafirmar nuevos lugares no significa rechazar los lugares clásicos, pero también tener esta apertura que cada uno de nosotros va teniendo. Los nuevos lugares espirituales a veces son el lecho de uno, a veces es un cuartito que tenemos por ahí, a veces es el grupo de oración, es la asamblea, es la casa de formación. Son lugares donde uno va desarrollando la experiencia espiritual. Y hay hermanos, que esto lo debo decir, que han encontrado su lugar, lo cual es magnífico, en el compromiso temporal. Ellos encuentran que ahí pueden desarrollarse, desde ese lugar, como hermanos, como padres, como amigos. Y en la marginación, muchos encontraron en la marginación el lugar
donde desarrollar su vida espiritual. Por eso tenemos muchas comunidades insertas. Claro que tenemos que ir verificando, ¿no?, la experiencia espiritual, lo que tradicionalmente se llama discernimiento de espíritus. Es un término que utiliza San Ignacio de Loyola en el siglo XVI y a su vez lo utiliza San Pablo. Entonces, en este discernimiento de espíritus tenemos que entender que la palabra discernir, lo dije en el programa pasado, creo, es distinguir. Los místicos cristianos, cuando hablamos de místicos, entonces, a la luz de lo que hoy he enseñado, siempre sepamos que es una experiencia de unidad, de comunión y de presencia de Dios. No personas que vuelan con alas, ¿no es cierto?, sino son hombres de fe con una espiritualidad muy desarrollada, una espiritualidad probada por el amor realmente. Y digo, los místicos cristianos siempre, de un modo o de otro, se han preguntado sobre su experiencia espiritual. Yo cité a Santa Teresa de Jesús, que no rechazaba este tipo de manifestaciones que a ella le han sucedido, porque ella tuvo visiones, tuvo apariciones de ángeles, de santos, ni que hablar del Señor y de la Virgen. Claro que en toda experiencia espiritual esto no se da, por supuesto, pero hay que analizar otras cosas. Y lo que tenemos que analizar entonces es lo que nos va sucediendo cada día. El mejor análisis es la objetividad y la integración. La objetividad significa identificar la razón de las diferencias. Entonces, si uno es objetivo, uno tuvo, vamos a dar un ejemplo muy doméstico, pasamos por un templo, entramos a rezar y alguien dice, voy a rezar al Señor 3 glorias, a la Virgen una Ave María, y cuando entra se sienta o está de rodillas y no puede ni abrir la boca, no puede ni rezar. Tiene una experiencia en la que quedó tomado por el Espíritu durante unos minutos a través del silencio de Dios. Eso se llama estar en neumatí. Es un término que utiliza la literatura joánia. Neumatí quiere decir tomado por el Espíritu, que no es lo mismo que estar en éxtasis, fuera de sí mismo. Pero la persona que entraba unos minutos para decirle al Señor algo, o alabarlo, o pedirle, no pudo hacer nada, está tomada por un silencio. Dios es tan generoso que regala estas experiencias místicas aún al inicio de una experiencia espiritual que la persona está generando. Bueno, esto también se va discerniendo, integrando, o sea, objetividad, luego integración. La persona dice, yo entré para esto, se dice a sí misma, y Dios me regaló ese silencio y esa paz que abundó en mí, y se va y uno no le pudo decir nada. Bien, el discernimiento pasa por, yo me dispongo a Dios, pero tengo que estar dispuesto a aceptar lo que Dios me quiere regalar en mi vida interior de comunión con Él. Entonces uno se va e integra ese momento. ¿Ven? Esto es algo muy hermoso, lo que estoy diciendo. Y así tenemos que abrirnos al Espíritu, para que el Espíritu realmente vaya mocionando nuestras vidas. Por eso dice el dicho popular, el hombre propone y Dios dispone. Bueno, análogamente nosotros podemos decir que nos disponemos para la experiencia espiritual, pero a su vez estamos abiertos para recibir lo que Dios quiera darnos. Y siempre sepamos que de Dios viene lo bueno y lo bello. Nunca algo que nos ocurre que no es bueno ni bello proviene de Dios. De Dios solo proviene lo propio de Dios. Lo propio de Dios es su majestad, su sabiduría, su paz. Lo propio de Dios es lo que genera Él en el alma en torno
a su bondad, a su generosidad, a su clemencia, a su indulgencia, a su misericordia. Es decir, todas las personas que tenemos contacto con Dios, primero tenemos que saber quién es Dios y cómo Dios se manifestó, se economizó al mundo. Estos se llaman los atributos de Dios. Por lo tanto, no hay ningún atributo de Dios que diga enfermedad, que diga malicia, que diga venganza, que diga resentimiento, que diga que Dios cobra. No existe, todo eso es fruto de la mente humana. Lo que conocemos del Padre, todo lo conocemos gracias a Jesucristo el Señor. Como Él dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por lo tanto, de Dios todo lo que viene es bueno. Entonces, cuando nos pasan cosas, yo hoy pensaba, pero no nos pongamos mal, renunciemos a nuestros planes personales para dejarnos llevar, guiar, insuflar por el aliento de Dios, porque Él es el que va timoneando todas nuestras vidas. Esto es saber estar en manos de Dios. O sea, tenemos pensado algo, pero también estamos abiertos al Espíritu para ver por dónde el Señor va manejando nuestras vidas. Miren, yo les comparto porque nos conocemos de muchos años. La mayoría de las personas que me escuchan, hay una gran cantidad de la audiencia que nos conocemos de muchos años, por distintos lugares. Cuando a veces lo comento con consagradas y consagrados, cuando me preparé, cuando empecé, pensé que Dios me elegía siempre como predicador de los laicos. Y Dios me ha llevado mucho a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Cuando era más joven nunca pensé que un laico podía ser predicador de religiosas, de monjas de clausura, de monjes y de sacerdotes. Nunca lo pensé. Es dejarse llevar por Dios. Son las cosas que hace Dios en las personas. Por eso digo, es muy importante, y ahora quiero recalcar con esto, que la verificación de nuestra experiencia espiritual sea, atención con estas palabras que voy a pronunciar, exigente, frecuente y responsable. ¿Exigente en qué sentido? Si somos de Dios, démosle a Dios lo que es de Dios. O sea, si en nuestra experiencia hoy rezamos laudes, pero mañana no, después sí, después no, no. Dar a Dios lo que es de Dios, nos enseña Jesús. Lo propio de Dios es el culto. Si tengo un compromiso de oración, no importa el calor, no importa el frío, no importan los compromisos, todo eso lo puedo cambiar, me refiero a los compromisos. Tengo el espacio de oración para reunirme con mis hermanos. Tengo asamblea de oración, voy a la asamblea de oración. Nos reunimos para orar en la capilla, voy a orar en la capilla. La verificación de la experiencia debe ser exigente, debe ser frecuente. Verificar frecuentemente cómo va siguiendo esto que vamos viviendo interiormente. Y responsable. En la responsabilidad entran dos elementos, la seriedad y el respeto. Uno es responsable frente a Dios siempre y cuando sea una persona seria y respetuosa de las cosas de Dios. Es decir, tomar las cosas con delicadeza. La experiencia espiritual no pertenece a las ciencias exactas y nos movemos en el terreno siempre de las posibilidades. Por eso es necesario fijar algunos criterios de verificación. Un criterio es el sentido común, otro es la razón humana, otro es el seguimiento de Cristo y otro son los frutos del Espíritu Santo que se van generando en nosotros. Vamos a tratar estos criterios de verificación en el próximo programa del domingo que viene, para ir también dando tiempo a que nosotros podamos procesar toda esta formación que tranquilo intento darles a luz
para que ustedes tengan tiempo, porque el conocimiento es como un polvillo, tiene que ir bajando y asentándose en uno. Entonces, a medida que ustedes van escuchando nuevamente el programa, van leyendo y releyendo lo que han tomado nota, aquello que tomaron nota, así se puede concatenar mejor todo lo que vamos viendo, porque ven que esto es espeso. Espeso no significa difícil, sino que tenemos que dedicarnos a la formación de este nivel para verdaderamente crecer. Lo más lindo es lo bueno, ¿no? Lo bueno gusta a cualquier persona. Como recordamos la otra vez, hoy nuevamente, esta enseñanza de San Basilio, este padre de la espiritualidad de la Capadocia: el hombre por naturaleza desea lo bello, y en el saber hay belleza. Por eso nos subyuga el saber, porque esta belleza, que es la revelación de muchas cosas que pudimos no saber y hoy llegan a nuestra vida, es un gesto del amor misericordioso de Dios que nos quiere elevar, claro, porque es un espacio de gracia, y como enseña Santo Tomás de Aquino, la gracia supone la naturaleza, o sea, nuestra naturaleza humana, y la eleva. Este es un espacio de gracia, por eso nos sentimos elevados, y por ello demos gracias a Dios. Mientras meditamos un poco con un lindo tema que he elegido para este momento, bellísimo, es el alma sedienta de Dios, en la persona de Santa María Magdalena y en la voz de Lily Goodman, que interpreta Si ves a mi amado. Has vencido.